Capítulo 3. 1. Naruto hizo girar uno de los kunai únicos de su padre alrededor de su dedo índice por un momento, con los ojos azules fijos en el objetivo. Se movió con una velocidad sobrenatural, agitando el kunai a toda velocidad, y luego comenzó a invocar el poder que su padre había desarrollado. Y luego se fue, sin sonido ni advertencia, atravesando la estructura misma del mundo. Y luego se estrelló de cara contra el tronco del árbol al que había arrojado el kunai. Duro. Las estrellas eran tan bonitas, tan bonitas. Uno de sus clones suspiró y se frotó las sienes, encaramado en el follaje de uno de los muchos árboles que rodeaban el campo de entrenamiento designado, con un par de binoculares delgados colgando de su cuello. Había llegado bastante temprano, mucho antes que sus nuevos estudiantes. Había tenido tanta prisa por llegar allí que no había tenido en cuenta el tiempo y terminó simplemente aburrido mientras esperaba. Finalmente, decidió probar suerte con algún entrenamiento. Después de todo, no se convertiría en el segundo destello amarillo a menos que pudiera realmente realizar el movimiento que realizaba el destello. Lo cual sonaba mucho mejor en la cabeza de Naruto. En realidad, no había sido tan difícil aprender la técnica, juntando las piezas basándose en las notas que su padre había dejado y con un poco de ayuda de Kakashi-san también. El legendario Kopi-nin había sido uno de los genin de Minato, y aunque aparentemente nunca había entendido la esencia completa de la técnica, tenía un conjunto muy útil de conocimiento de primera mano que ayudó a Naruto a descubrirla por sí mismo. El joven Namikaze estaba bastante contento de haber conocido a Kakashi durante su primer despliegue, y había trabajado con él con bastante frecuencia después de que su equipo se disolvió y Naruto se convirtió en un agregado de Tokubetsu Jounin. Y, por supuesto, el bueno y viejo Ero Zenin también había ayudado a descubrir cómo armar un Jutsu Shiki o una fórmula técnica apropiada que respondiera a Naruto. Los principios detrás del Fuinjutsu le resultaron extrañamente fáciles a Naruto, tal vez porque a pesar de sus desafíos con el Genjutsu e incluso con algunos ninjutsu de nivel inferior, el Fuinjutsu era mucho más fácil de controlar. El sello en sí mismo requería la cantidad correcta de chakra, que era apenas una gota en el balde para Naruto y no requería un esfuerzo activo real para controlarlo. Era como si hubieran diseñado el Fuinjutsu solo para él. Con este nuevo conocimiento, Naruto había vuelto a ensamblar la técnica característica de su padre y más o menos la había emulado. La genialidad del Iraishin no Jutsu era que era engañosamente simple. Claro, requería un dominio extremo de las técnicas de sellado y una buena reserva de chakra, pero en verdad tenía un consumo real casi nulo en el usuario. La técnica era una especie de circuito cerrado y el chakra utilizado para realizarla se devolvía casi instantáneamente. Por supuesto, incluso con todo este conocimiento, Naruto seguía teniendo problemas. Obviamente. Descubrió rápidamente que ser catapultado a través del tiempo y el espacio tendía a desorientarte bastante. Entonces, lo practicaba cada vez que tenía la oportunidad. Había instalado un clon para vigilar a sus estudiantes genin y se puso a trabajar. Docenas de golpes a los árboles después, ese clon estaba empezando a tener dolor de cabeza solo por mirar. Naruto había intentado usar clones algunas veces antes, pero el conocimiento repentino de muchas ráfagas de vértigo e impactos hizo que su cabeza le doliera más que nunca antes, y vomitó los 7 tazones de ramen que había comido para el almuerzo ese día. Era algo que iba totalmente en contra de su estilo de entrenamiento habitual, algo que lo convertía en el shinobi más trabajador de la aldea oculta de la hoja. Si contabas cada clon, podía entrenar cientos de horas en un solo día. Para cualquiera que no tuviera una enorme reserva de chakra como la suya, esto era imposible, e incluso en ese caso era a menudo bastante doloroso y posiblemente peligroso. Pero no fue hasta que intentó usarlo para aprender el Iraishin que se dio cuenta de lo malo que podía ser. Así que ahora se entrenaba solo y los clones lo observaban desde distintos ángulos, para obtener sus opiniones sobre las cosas a medida que se disipaban. No era tan bueno, pero aún así estaba orgulloso de sí mismo por haber descubierto al menos una pequeña solución. Se levantó del suelo y sacudió la cabeza para despejarse, suspirando profundamente. Otro fracaso. La media docena de clones que había estado vigilando se dispersaron, dejando solo al que había instalado para vigilar a su equipo. Entonces, ¿hay alguna señal de ellos?
se preguntó Naruto, a sí mismo. El clon negó con la cabeza. No, nada, solo tú, espera. Allí están. Bueno, uno de ellos, al menos. Naruto simplemente sonrió cuando escuchó eso. Y ahora veremos cuánto tiempo les toma. B. Llegó tarde. Otra vez. Sasuke estaba bastante descontento con este hecho. Había llegado temprano, como era su costumbre, y se apoyó en uno de los 3 troncos de entrenamiento de madera en el centro del campo. Durante mucho tiempo se preguntó si tal vez debería levantarse y hacer algo, pero descubrió que le faltaba el impulso y no quería esforzarse demasiado. Naruto había dicho que los iba a presionar mucho, y Sasuke quería estar listo para lo que el Jounin tuviera bajo la manga. Si no estuviera fanfarroneando, Sasuke no podía entender a Naruto. El hombre no era un desconocido. Era el antiguo compañero de equipo del Hokage y un héroe de guerra, conocido por sus acciones en el frente del país de la tierra. Era el hijo de otro héroe de guerra, aunque Sasuke no estaba muy seguro de los detalles sobre él. Pensaba que su nombre era Minato, o algo por el estilo, y que por alguna razón lo habían conocido como Yellow Flash. Era difícil decir cómo empezaron los nombres. Naruto supuestamente era el ejército de un solo hombre de Konoha, pero eso le decía muy poco a Sasuke sobre sus capacidades reales. Hasta ahora, el hombre había sido un tanto peculiar, por ser un poco generoso. Era rápido, de eso estaba seguro. Sasuke podía envidiar esa velocidad y deseaba mucho haber despertado ya su Sharingan para poder ver cómo lo estaba haciendo. Suspiró y se acomodó contra el registro de entrenamiento, intentando ponerse más cómodo mientras esperaba. Poco a poco, comenzó a lamentar haber llegado temprano después de todo, y honestamente no podía recordar por qué lo había hecho. Era agradable salir de la casa, al menos. Pero ese pensamiento le hizo fruncir el ceño. No se había dado cuenta de lo mucho que disfrutaba pasar tiempo fuera de casa, hoy en día. Un destello repentino de comprensión lo invadió y lo hizo fruncir aún más el ceño. Era su padre, y ese monumento, y todos los demás pensamientos que surgían cuando miraba casi cualquier cosa en su casa. No era justo que su hogar estuviera tan maldito. O tal vez era él quien estaba maldito. Maldito por pensar demasiado en demasiadas cosas. Decían que la curiosidad mató al gato, pero Sasuke se preguntaba si la razón era que murió de depresión o tal vez que se arrojó por un acantilado. No es que Sasuke estuviera considerando seriamente ninguna de las dos ideas. Era simplemente una idea divertida. Morbosa, pero divertida. Se la guardaría para sí mismo, otros podrían no apreciarla tanto. De todos modos, no es que le dijera nada a nadie. De esa manera, las cosas eran más fáciles. El chico Uchiha levantó la vista de repente, demostrando que sus puntuaciones máximas eran correctas. Sus orejas se movieron ligeramente al oír movimiento, identificando a una mujer joven y medio arrastrando los pies, por los sonidos del mismo. Sasuke suspiró mientras observaba a Hinata dirigirse hacia él casi en silencio. Llevaba puesta esa chaqueta beige holgada de nuevo, a pesar del clima algo cálido, pero al menos no era la gabardina que el chico Shino usaba todo el tiempo. Sasuke no estaba muy seguro de cuál de sus compañeros de equipo odiaba más. Por un lado, Hinata era tan insular que estaba bastante seguro de que en algún momento se derrumbaría sobre sí misma y formaría algún tipo de singularidad a partir de un nivel inestable de incomodidad y vergüenza. Y así era como el mundo iba a terminar, aplastado hasta la nada por pura timidez. Estaba seguro de que si Hinata se enteraba de esto, se sentiría dolorosamente avergonzada y trataría de disculparse profusamente. A Sasuke le dolía el cerebro pensar en ello, y mucho menos comprenderlo. El Armagedón se sentiría avergonzado. Por otro lado, la absoluta falta de empuje, motivación o cualquier cosa que se pareciera a una columna vertebral de Shikamaru tendía a inspirar algo parecido a la ira real en el joven Uchiha. Principalmente porque el Uchiha, a pesar de tener muy poco de algo que se pareciera a la preocupación por sus compañeros de clase, notó pequeños destellos de inteligencia detrás del comportamiento descuidado del chico Nara. Si tan solo lo intentara, podría lograr algo. O tal vez era que Shikamaru era capaz de no intentarlo, algo que Sasuke no podía hacer. Cualquiera que fuera el caso, era un bastardo holgazán, y eso no era algo que Sasuke apreciara, particularmente no en un compañero de equipo.
Sasuke no dijo nada mientras la chica Hyuga se dirigía hacia él, ocultándose detrás de uno de los pilares al final de la fila. Soltó un bufido de desaprobación y se dio la vuelta, mirando fijamente al cielo. Realmente esperaba que Naruto apareciera pronto. Estaba empezando a aburrirse. Shikamaru miró hacia el cielo, ligeramente descontento por lo despejado que parecía. No es que importara, supuso. El claro era malo para observar las nubes de todos modos. Demasiado bajo, demasiados árboles. Era difícil ver realmente el cielo, incluso si había nubes para observar. Pero el joven Nara no tuvo tanta suerte. Sabía que era demasiado bueno para ser verdad que su nuevo Jounin aparentemente había llegado bastante tarde. Eso le vino bien a Shikamaru, pero tenía el mal presentimiento de que estaba ocupando una gran cantidad de su asignación de suerte, y como resultado, fue maldecido con un cielo perfectamente despejado y azul hoy. Todo ese tiempo, y nada que observar. Suspiró y se incorporó un poco, mirando a sus nuevos compañeros genin. Esa era otra parte de su suerte. Le había tocado la chica más tímida de la clase, lo que supuso que era mejor que la alternativa, pero también hacía que la conversación fuera pobre. Ella, por supuesto, parecía una charlatana habitual en comparación con su otro compañero de equipo. Sasuke Uchiha no era lo que nadie podría describir como sociable, y cuando se rebajaba lo suficiente como para hablar con alguien como Shikamaru, rara vez era algo bueno. Rodó de nuevo al suelo y miró hacia el cielo. Al menos era de un bonito tono azul. Nuestro nuevo profesor parece ser un poco despistado. El cerebro de Shikamaru tardó un momento en registrar que alguien le estaba hablando, y otro más en darse cuenta de quién le estaba hablando. Su cabeza giró y sus ojos se clavaron en el mismo tipo que nunca hubiera pensado que iba a hablar. Aparentemente, había subestimado la capacidad de Sasuke para soportar el aburrimiento intenso. Claro, respondió Shikamaru, deteniéndose un momento antes de darse cuenta de que Sasuke esperaba una respuesta mayor, pero eso me viene bien, creo. Sasuke simplemente se burló, pero a Shikamaru realmente no le importó. Oye, como dije, no me interesa pasarme el día corriendo y arriesgando mi vida, continuó. Quiero decir, a veces me parece bien, pero no necesito salir a buscarlo. Eso es demasiado problemático. Sasuke volvió a quedarse en silencio, aunque a Shikamaru no le importó. Sin embargo, se sorprendió cuando, unos momentos después, Sasuke volvió a hablar. Necesito hacerme más fuerte, y tú también. Te va a resultar difícil ser tan perezoso si no eres lo suficientemente fuerte para hacer las cosas fácilmente, dijo. Sasuke se dio cuenta de que Shikamaru se había incorporado y lo estaba mirando fijamente. ¿Qué? Preguntó Sasuke, provocando que Shikamaru soltara un leve resoplido. Es solo que planteas un punto que es demasiado problemático como para ignorarlo, y nunca esperé escucharlo de ti, dijo Shikamaru con una sonrisa. Tendrás que salir de tu caparazón si planeas volverte más fuerte también, dijo, pero Sasuke se dio cuenta de que ya no lo estaba mirando, sino que había vuelto su mirada hacia Hinata. Sasuke se giró para mirarla, algo que realmente no había hecho desde que ella apareció. Sí, dijo con ligereza, lo que provocó una pequeña sorpresa en los jóvenes Uchiha y Nara. Ahora parecía menos tímida y la sustituyó por un poco de desánimo. Pero era un comienzo, supuso Sasuke. Supongo que me gustaría hacer eso, continuó con cierto vigor. Shikamaru volvió a sonreír. Ella lo vio y apartó la mirada, sonrojándose y volviendo a su timidez habitual. Sasuke frunció el ceño, pero se sacudió la risa y se volvió hacia Shikamaru. No es que importe, supongo, con un Jounin como el nuestro, dijo. Shikamaru soltó una risita, lo que hizo que Sasuke lo mirara confundido. ¿Qué era tan gracioso? Creo que es más de lo que parece, dijo Shikamaru enigmáticamente. Sasuke solo levantó una ceja. Será problemático. Ya lo verás. No tanto como esperaba, dijo el verdadero Naruto. Se levantó de su posición agachada y sonrió divertido. No habían tardado tanto en empezar a hablar, al menos no las horas o más que él esperaba. Aparentemente había subestimado a su nuevo equipo, un hecho por el cual estaba más que un poco complacido. Era mejor subestimarlos y sorprenderse que sobreestimarlos y decepcionarse. Eso significa que me debes 50 ryo.
exclamó uno de sus clones con una sonrisa zorruna. Otro clon frunció el ceño en respuesta. Oh, vamos, no hablaba en serio. El primero agitó el puño enojado hacia el segundo, claramente indignado por el despido. De ninguna manera, hombre. Un trato es un trato. No tuvo tiempo de terminar la frase cuando un tercer clon le dio un fuerte puñetazo en la cabeza a los otros dos clones. El tercer clon suspiró y sacudió la cabeza mientras los otros dos clones se dispersaban en bocanadas de humo, mostrando una clara diversión por sus peculiares payasadas. Idiotas, fue todo lo que dijo antes de irse. Esto dejó al Naruto original simplemente mirando el lugar donde habían estado e intentando comprender el concepto de sus clones apostando entre ellos. Le tomó unos minutos, pero se sacudió la cabeza y saltó para reunirse con su equipo. Clones tontos y estúpidos. Yo. Sasuke se desplomó boca abajo sobre su cama, incapaz de emitir siquiera el doloroso gemido que su cuerpo deseaba. Había pensado que sabía lo que significaba estar cansado y dolorido. Más de una vez se había desplomado por agotamiento debido a demasiado tiempo entrenando, solo para despertar en su cama, llevado a casa en silencio por su hermano mayor. Sasuke siempre sintió que tenía que salir y trabajar el doble después de esas ocasiones, aunque nunca se dio cuenta de ello como algo consciente. Podría haberlo hecho ahora, si no hubiera estado más exhausto que en cualquiera de esas ocasiones. Honestamente, estaba sorprendido de que aún estuviera consciente, dado lo mucho que su maestro los había presionado. Naruto-sensei había llegado tarde, pero había recuperado el tiempo perdido en poco tiempo. Repitieron una serie de ejercicios docenas y docenas de veces, cosas que parecían muy simples para él. Pero tenían que ejecutarlas como un equipo. Sasuke intentó terminar lo más rápido posible, pero los otros dos fallaron miserablemente en seguirle el ritmo, un hecho que arruinó todo el plan. Sensei no parecía feliz. Eso hizo que Sasuke se enfadara un poco. ¿Qué razón tenía Naruto para estar enojado con Sasuke? Era el mejor en tantas áreas que hacían de un ninja. Su ninjutsu era comparable al de un chunin, el genjutsu y el taijutsu casi también. Además, estaba mejorando cada día. Más rápido, más fuerte y más hábil. Pero todavía estaba tan lejos de Itachi que se preguntaba si alguna vez lo alcanzaría. Pensar en esas cosas le hace recordar las palabras de Naruto. Por lo que Sasuke había visto, Naruto era una joya escondida, de algún modo. Había demostrado habilidades muy por encima de lo que su primera impresión había dado. El propio Shikamaru parecía algo diferente de lo que su primera impresión había dado. Perezoso, claro, pero era observador y parecía estar escondiendo más de lo que dejaba ver sobre sus habilidades. Sasuke reflexionó que no estaba a la altura de, bueno, él, per se, pero al menos podría ascender a algún tipo de nivel. Su otro compañero de equipo, por otro lado. Algo le decía que Hinata tenía muy pocas sorpresas. Soportarla sería el punto más bajo de su carrera. Y con ese pensamiento, finalmente se dejó caer en un sueño muy profundo, de esos que uno solo consigue cuando todo lo que tiene se ha gastado y se ha ido. Fue un buen sueño, uno sin sueños, o al menos sueños que recordaría. Eso era bueno. Sasuke odiaba los sueños. Oh, Kakashi no hizo ningún ruido mientras atravesaba el lugar de otro ataque. Este se encontraba en la encrucijada de uno de los muchos senderos y caminos que conducían entre Konoha y el mundo exterior, específicamente al pequeño país conocido como la Tierra de los Arrozales, un país menor y principalmente agrícola que tuvo la buena fortuna de ser simplemente demasiado poco importante para ser invadido, escapando al destino de naciones más pequeñas como la Tierra de los Remolinos, precisamente porque a diferencia de esa nación perdida, no tenía una aldea oculta de shinobi. Dicho esto, todavía obtenía una ganancia modesta en la venta de alimentos y, como resultado, comerciaba con Konoha. Los comerciantes del clan Uchi habían comenzado a tomar el país como un interés personal poco antes de que se revelara el complot para derrocar al Sandaime Hokage. Al principio, esta inversión, vista simplemente como una empresa económica menor, se convirtió en una inversión mucho más importante. Despojado de gran parte de su estatus y riqueza originales, el clan necesitaba una forma de comenzar el lento ascenso hacia arriba, y los nuevos líderes del clan habían elegido la Tierra de los Arrozales como tal.
Como resultado, a los ninjas del clan a menudo se les daba prioridad para escoltar a los comerciantes Uchiha hacia y desde la tierra, generalmente una tarea de bajo nivel, pero que los comerciantes generalmente solicitaban explícitamente. Cuando estaba disponible, el Hokage había aprobado la solicitud por tener pocas razones para denegarla, aunque vigilaba de cerca para asegurarse de que no hubiera un resurgimiento de la organización sediciosa dentro de su propio clan. Ahora, sin embargo, parecía que esto había empezado a salir mal. Kakashi había comenzado a centrar su investigación en estos rastros más que en los otros ataques debido al volumen ligeramente mayor de ataques que se habían producido. Algunos podrían no haber captado el patrón, pero Kakashi no era cualquiera, él era el mejor en su trabajo. Y como era el mejor, sabía que se acercaría al premio gordo con este hallazgo. Era más antiguo que los demás, más descuidado y, a pesar de su edad, contenía más información que cualquier ataque que hubiera encontrado hasta ahora. Había sido una emboscada. El equipo estaba formado por 2 genin Uchiha y un Jounin Uchiha, así como un tercer genin que no era Uchiha. Era su primera misión fuera de Konohagakure, un trabajo de escolta fácil. Kakashi negó con la cabeza ante la ironía. Al menos no habían sido engañados por el contratista, al parecer. Kakashi habría atravesado a alguien si hubieran hecho eso con un equipo suyo. El comerciante estaba afiliado al cártel de comerciantes de la tierra de los arrozales de los Uchiha, y había muerto casi instantáneamente por el ataque. La primera víctima shinobi había sido uno de los genin Uchiha, seguido por el otro y luego el genin que no era Uchiha. Los ojos de Kakashi recorrieron el área, formando una imagen completa de la pelea en su mente. La última del equipo, la propia Jounin, había logrado escapar. Kakashi siguió el rastro, ahora frío para todos excepto para su preciso ojo del Sharingan. Lo siguió hasta el punto donde la habían perseguido y asesinado, contra el tronco de un gran árbol. Y fue allí donde encontró la primera prueba verdaderamente concreta. Una sola palabra grabada en el árbol, imperceptible para todo excepto otro Sharingan. La marca era Ebi. Serpiente. Él se esforzaba mucho, pero el objetivo se le iba escapando poco a poco. Sintió que le ardían los muslos y el pecho mientras se empujaba contra otro árbol y se lanzaba hacia adelante y tras el objetivo. Pero el objetivo se le adelantaba. ¿Cómo podía ser tan rápido? ¿No era simplemente que ella era demasiado lenta, demasiado poco hábil para seguirle el ritmo? Sus piernas empezaron a flaquear y a temblar, y la velocidad disminuyó rápidamente. Los demás se le adelantaban aún más ahora, pero sin ella en el medio para respaldarlos, el objetivo podría evadirlos fácilmente. La misión iba a ser un fracaso por su culpa. Hinata, una voz resonó en su oído, provocando una oleada de energía en sus piernas y una oleada de calor en su rostro. Vamos. Puedes hacerlo, sé que puedes. No me decepciones. La Hyuga se apartó de la rama, alcanzó rápidamente a sus compañeros de equipo y se acercó a la molesta mascota que había escapado una vez más de las garras de una anciana rica. Se sintió un poco mal por la pobre criatura, pero la misión era la misión. Además, al menos no le faltaba comida. ¿Cómo se las arreglaba para ser tan gorda y tan rápida? Nunca lo entendería. Oh. Naruto se quitó los binoculares de los ojos y sonrió al ver que Hinata se acercaba y alcanzaba a los demás, completando la formación mientras el trío se acercaba para matarlos. Metafóricamente, por supuesto. Esperaba. Era la 5ª vez que tenían que atrapar al gato y sabía que su paciencia se estaba agotando un poco. Aún así, sabía que Hinata no lo haría y que Shikamaru era demasiado perezoso. Sasuke era un poco extraño a veces, apenas controlaba su temperamento a veces, pero incluso él podía controlarlo para esto. Al menos, su deseo de superar a su hermano lo mantenía bajo control. Dicho esto, estaba solo un poco contento con el progreso que su equipo había estado haciendo. Shikamaru era esencialmente el mismo de siempre. Brillante y perezoso. Había sido rápido para formular planes que hacían que todo el equipo hiciera la menor cantidad de trabajo, aunque a menudo guardaba los trabajos más tranquilos para él mismo. Si había estado mejorando, estaba haciendo un muy buen trabajo ocultándolo. Por otro lado, Sasuke parecía estar haciendo todo lo posible para esforzarse y demostrar que lo estaba haciendo.
consciente o inconscientemente, estaba tratando de impresionar a su maestro, incluso si casi siempre se negaba a llamarlo por su nombre apropiado o incluso llamarlo sensei. Naruto había aprendido a dejar pasar eso. Tratar de presionar a Sasuke no iba a funcionar más de lo que lo habría hecho con él cuando era más joven. Una vez más, Naruto pensó en lo mucho que Sasuke le recordaba al joven Jounin asimismo de sus primeros días como un genin novato. Por supuesto, para aquellos que podrían encontrar eso sorprendente, podrían haber encontrado el concepto de que cierta joven Hyuga tuviera más en común con el Godaime Hokage de lo que ella podría haber imaginado. Itachi siempre fue un tipo tranquilo y reservado, tanto que a veces a Naruto le resultaba difícil creer que la forma en que actuaba ahora era él habiendo salido de su caparazón. Puede que él no haya tenido su aparente gran cantidad de dudas sobre sí mismo, o tal vez simplemente no tantas, pero ciertamente tenía la timidez bajo control. Fue Hinata la que más impresionó a Naruto, a pesar de que todavía no estaba ni cerca de ser rival para Shikamaru, y mucho menos para Sasuke. Intentó no compararlos demasiado. Estaban en ligas diferentes, a pesar de tener antecedentes similares y, aunque ella todavía estaba por detrás de los demás, la joven Hyuga estaba progresando a pasos agigantados. Pero lo más importante es que estaba empezando a creer en sí misma, aunque fuera solo un poco. Era un comienzo, y eso era todo lo que Naruto podía esperar honestamente. El joven Jounin se rió entre dientes y se preguntó por un momento cuándo había madurado tanto antes de que un pequeño ceño fruncido cruzara por su mente, volviendo a la guerra y su tiempo en ella. Ahora fríos, esos recuerdos todavía ardían en su mente, aunque había sido reacio a dejar que se apoderaran demasiado de él. Valoraba demasiado su buen humor como para permitir que lo arruinara. Ella siempre había amado eso de él. Sacudió los pensamientos de su mente y miró a su equipo de nuevo, observando cómo se acercaban a ese gato por fin. Bien, hoy estarían noqueando temprano, al parecer. Por lo general, eso habría significado entrenamiento extra, pero Naruto les daría un descanso por hoy. Tenía que ir a prepararse para una cita que Itachi le había organizado con una Inuzuka llamada Ana o algo así. Se apartó de su posición y corrió para unirse a su genin. Itachi miró hacia la aldea, observando cómo el sol comenzaba a descender hacia el oeste. Cruzó los brazos detrás de él, de pie mientras lo observaba, reflexionando sobre lo que debería decirle al caballero afable y conspirador que en ese momento ocupaba el espacio frente al escritorio del Hokage. No era una propuesta nueva de ninguna manera. El hombre ya había presentado este concepto antes, sin embargo, siempre fue eso, un concepto. Una semilla de una idea, creciendo lentamente hasta que el hombre se sintió listo para llamar la atención sobre ella, esperando que estuviera dando frutos. El hombre en cuestión era Ieyasu Hyuga, líder del clan Hyuga que, desde la caída del propio Itachi de su alto puesto, ocupaba un puesto destacado en el clan más poderoso de las aldeas. Era una posición por la que competían muy de cerca, junto con algunos de los otros grandes clanes y, sabiendo cómo funcionaba la política, el joven Hokage difícilmente podía culparlos por sus ambiciones. No era sedicioso y, en verdad, trabajaba para mejorar la aldea en su conjunto. Los clanes que se mejoraban a sí mismos elevaban la calidad de los shinobi de las aldeas, lo que a su vez los hacía más valiosos para los contratos. Mientras la carrera por el primer puesto no afectara negativamente la capacidad de los clanes para cooperar, Itachi no lo detendría. Dicho esto, desde la caída de los Uchiha, había un clan que había estado a la altura de las circunstancias y había demostrado ser una bendición para Konoha más que nunca. Los Hyuga habían visto la oportunidad y habían mejorado su juego. Ahora, el jefe del clan, el propio Ieyasu, había venido a sacar provecho de la buena reputación de su clan. Y, siendo el hombre astuto que era, probablemente aconsejado por el más sabio y conspirador del consejo de su clan, había pedido algo que simultáneamente le diera a los Hyuga una gran posición y poder en la aldea, al mismo tiempo que brindaba un servicio que la aldea necesitaba. No intentaré engañarte y decirte que es una simple petición. Sé que no es nada de eso. Aún así, es un trabajo para el que los Hyuga están bien preparados y que la aldea necesitará. A medida que pase el tiempo, los recuerdos comenzarán a desvanecerse. Ahora tenemos seguridad, pero no puede durar para siempre.
Y estoy seguro de que el lento aumento de los delitos menores no ha escapado a tus agudos ojos, dijo Yashi, sin dejar de exponer su caso como lo había estado haciendo durante las últimas horas. Itachi había mantenido sus respuestas breves y enigmáticas en su mayor parte, intentando mantener al líder del clan anciano deliberadamente nervioso hasta que el Hokage estuviera listo para hacer sus propias demandas. Demandas que ahora consideraba que era prudente poner sobre la mesa. Estoy de acuerdo, dijo Itachi de repente, interrumpiendo a los Hyuga a mitad de su argumento y provocando que se quedaran mirando por un momento. Un momento crucial de desequilibrio que el Hokage aprovechó. Los Hyuga eran expertos en leer a la gente, era algo que formaba parte de su trabajo. Por lo tanto, Itachi sabía que tenía que tener el máximo control. Una batalla de palabras seguía siendo una batalla, y se aplicaban muchas de las mismas reglas y trucos. Uno simplemente necesitaba saber cómo aplicarlos. La creación de una policía que reemplace a la que se perdió debido a las actividades sediciosas de los Uchiha es de suma importancia para la aldea. A pesar de esas actividades, el propósito y la necesidad de una fuerza policial aún existen, y no puedo pensar en una mejor opción para confiar esta necesidad que un clan que ha servido a Konohagakure no Sato lealmente durante generaciones. Y así parecía complacido y comenzó a abrir la boca en respuesta. Itachi lo interrumpió. Sin embargo, aún así, un honor como ese requiere una gran confianza. Una confianza que es difícil de dar tan fácilmente. Al entregar este poder a los Hyuga, yo, como Hokage, debo poder confiar implícita y explícitamente en que siempre pondrán el bien de la aldea en primer lugar. Incluso después de generaciones, este tipo de confianza no es fácil de dar. No se puede dar libremente. Y así no dijo nada esta vez. El líder del clan sabía que había caído en una trampa, la alegría parecía fluir de él. Era obvio para el Hokage que el hombre pensaba que había perdido su oportunidad. Como resultado, necesitaré una señal de vuestra confianza, algo que demuestre que estáis dispuestos a acercaros más que nunca al clan y al Hokage, terminó Itachi, dándose la vuelta y sacando un conjunto de documentos de uno de los cajones de su escritorio. El Hokage los deslizó por el escritorio, maravillándose de la calculada velocidad con la que Yashi los recuperó. No demasiado rápido, para mostrar demasiado entusiasmo, pero no demasiado lento como para mostrar desdén. Yashi era un oponente digno, tan fuerte aquí en el debate como lo era en el combate. Este es el contrato que he preparado para la formación del escuadrón de fuerzas de seguridad de Konoha, dijo, ajustándose su túnica oficial mientras tomaba asiento. Nunca le gustó mucho el blanco del atuendo, personalmente pensaba que a veces se habría visto mucho mejor en negro y rojo. Se sentó en silencio, esperando la respuesta del jefe del clan Hyuga. Llegó rápidamente. Yashi había usado su Byakugan para escanear todo el documento de un vistazo. Itachi guardó para sí su diversión ante el desliz de desagrado que se mostró en el rostro de Yashi. «Pides mucho, Itachi-san», dijo Yashi, frunciendo el ceño mientras lo hacía. «Tú también, Yashi», respondió Itachi, omitiendo deliberadamente el título honorífico. Era quizás el truco menos sutil que había usado hasta el momento. Yashi simplemente asintió. «Entonces, los Hyuga aceptan los términos, honorable Hokage», dijo Yashi, haciendo una reverencia. Itachi se permitió sonreír. Había ganado. La habitación apestaba a formaldehído y otros materiales para embalsamar, mezclados con el olor a antiséptico y alcohol puro. Estaba oscura, en su mayor parte, se mantenía así a propósito, para no alterar los delicados y sensibles productos químicos almacenados allí, así como los materiales igualmente delicados y sensibles que estaban protegiendo. La única luz provenía del sutil brillo verdoso de los sigilos luminiscentes que marcaban los diversos frascos de la habitación. La luz proyectaba sombras enfermizas por toda la habitación, bailando desde los líquidos burbujeantes de los frascos. La puerta de la habitación era gruesa, protegida y sellada por las únicas dos personas a las que se les permitía entrar. Estaba escondida en lo más profundo de sus instalaciones más ocultas, un secreto subterráneo que habían hecho todo lo posible para preservar en secreto. A uno de ellos le había llevado un tiempo reconstruir su red después de su caída en desgracia y poder, pero su oportuna alianza había sido una bendición para ambas partes, como lo demostraba esta fortaleza segura.
Dos figuras se encontraban de pie entre los frascos, sus ojos codiciosos recorriendo las docenas y docenas de frascos llenos. Hubo un tiempo en el que no habían superado en número a los frascos vacíos, pero esos tiempos habían quedado atrás hace mucho tiempo. Habían encontrado oro recientemente, justo debajo de las narices de Konoha. Habían cubierto sus huellas a la perfección, tanto a escala micro como macro. No eran tan ingenuos como para pensar que nunca lo encontrarían, pero cuando lo hicieran, sería demasiado tarde para esa aldea y para cualquier otra persona que se interpusiera en su camino. La pareja vestía túnicas iguales de color negro y rojo, aunque sus similitudes en la forma terminaban allí, a pesar de que observaban los ojos flotantes con las mismas miradas deseosas. ¿Cómo va tu investigación?, preguntó uno con voz mesurada y mayor. Era casi 10 centímetros más bajo que el otro, una diferencia de altura pequeña pero notable, exagerada aún más por la postura ligeramente encorvada del más bajo de los dos. Todo lo bien que se podía esperar, dijo una voz más suave y pulida. La piel pálida del hombre más alto tenía el mismo tono de verde que los sigilos, lo que lo reflejaba de una manera extraña y antinatural. Estamos casi listos para comenzar las pruebas prácticas. Bien. Quiero ser el primer sujeto. No estoy seguro de que sea la opción más sabia. No sabemos qué efectos secundarios podría tener. Odiaría perder a un socio tan valioso, dijo el más alto de los dos, con la voz cargada de sarcasmo. El mayor no dijo nada, simplemente se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. No habló hasta que la hubo abierto. Seré el primer sujeto y tú harás que funcione. De lo contrario, tendrás que explicarle mi ausencia a él, dijo, y se fue, dejando al más alto sonriendo ante la amenaza implícita. Aún así, el mayor de los dos tenía razón, y sería un desperdicio verlo irse. Después de todo, era un aliado muy útil. La figura más alta siguió al mayor y lanzó una última mirada codiciosa a los ojos flotantes antes de sellar la puerta detrás de él. Capítulo 4. 1. Naruto deslizó sus manos dentro de su chaqueta, protegiéndolas del aire frío de la noche. El abrigo largo le llegaba hasta las rodillas, de un carmesí oscuro con llamas negras, inspirado en la chaqueta que su padre había usado tantos años atrás. Naruto había cambiado su chaleco antibalas de servicio por él, queriendo cambiar las cosas al menos un poco para la cita que Itachi le había organizado. El joven Jounin no había estado particularmente emocionado con la perspectiva, pero estaba atrapado entre su propia buena naturaleza y el deseo de no darle a Itachi ninguna razón o excusa para meterlo a él y al equipo 7 en alguna molesta misión de compensación. La cita había ido bastante bien. Naruto había trabajado con Inuzuka durante la guerra y los encontraba una compañía agradable, aunque algo cruda. No es que fuera especialmente intelectual, pero los Inuzuka tendían a tener una cualidad salvaje que podía resultar desagradable. Por lo tanto, para su gran sorpresa, Ana Inuzuka tendía a romper la mayoría de sus expectativas. No todas, por supuesto, ya que algunas cosas parecían ser consistentes con el clan de ninjas perros de todos modos. Ella había traído a sus compañeros, un hecho que era notablemente diferente de lo que esperaba. Sin embargo, los tres perros se habían portado notablemente bien, incluso si a veces parecían un poco incómodos con Naruto. La propia Ana era una joven alta, en forma y ciertamente atractiva, unos 2 años mayor que Naruto. A diferencia de muchos de su clan, sus rasgos eran mucho más suaves y menos salvajes o fieros de lo que Naruto había esperado. Era una Chunin que vestía una blusa roja de escote impresionante y un par de pantalones cortos que le llegaban justo hasta la mitad de las rodillas. Itachi no había mentido cuando le dijo a Naruto que iba a hacer una reunión informal. Naruto se encontró con Anne en un pequeño restaurante que ella misma había elegido, uno de sus favoritos. Era un restaurante extranjero, aunque Naruto se alegró de descubrir que tenía ramen en el menú y decidió darse el gusto de comer una porción grande de ramen de miso con filete de cerdo asado, aunque se aseguró de recordar todas las lecciones de etiqueta que Ero Zenin había tratado de inculcarle. Incluso con un Inuzuka, no quería volverse tan salvaje como lo hubiera hecho normalmente cuando se trataba de su plato favorito, aunque no pudo contener toda su emoción, lo que provocó una pequeña risita del Inuzuka cuando empezó a comer.
Ella se dedicó a su propia comida de dim sum con el mismo entusiasmo, sobre todo las albóndigas al vapor que tanto le gustaban. La conversación durante la cena fue bastante normal y razonablemente fácil, nunca despegó ni se apagó por un periodo incómodamente largo. Fue durante la discusión que Naruto descubrió que ella era una ninja médica que había trabajado en el frente de Kumogakure durante la guerra, en lugar del frente de Iwagakure en el que había servido Naruto. Ese tema había surgido algunas veces, pero seguía siendo algo que tendían a evitar. La tercera gran guerra shinobi era un recuerdo fresco del que ninguno de los dos tenía muchos buenos recuerdos. Ambos habían perdido demasiados camaradas y amigos. Comieron rápidamente y pasaron 1 o 2 horas conversando mientras saboreaban los postres, como el favorito personal de Naruto, el osiruko, una especie de sopa de frijoles rojos. Un tema de diversión entre la pareja fue la afición de Ana por el café extranjero, mientras que Naruto no podía soportar la amarga bebida negra. Naruto pagó la cuenta, para sorpresa de Ana, que tal vez no estaba tan acostumbrada a que la trataran como a una dama. Naruto, Ana y sus 3 compañeros caninos luego caminaron de regreso a su casa, donde se separaron después de un simple adiós. Naruto se fue sin detenerse mucho y quizás con una inesperada sensación de decepción. No era tanto que la cita no hubiera ido bien, ni mucho menos. Por supuesto, no tenía intención de pedir una segunda cita. Había disfrutado de su tiempo, pero algo en todo aquello se sentía faltante. Itachi iba a regañarlo por eso, sin duda. Siguió caminando durante un tiempo, sin ganas de volver a casa, incluso cuando la tarde se convirtió en noche. El joven Jounin suspiró, mirando hacia el cielo nocturno, observando la enorme luna que lo observaba. Frunció el ceño cuando una imagen de su antiguo compañero de equipo apareció en su mente, sacudiéndola de su mente. Yoko. Se dio la vuelta y miró a lo lejos por un momento antes de comenzar a dirigirse hacia un antiguo campo de entrenamiento. Naruto sabía que no podría dormir en un futuro próximo. Bien podría pasar ese tiempo visitando a sus padres. Itachi se quedó mirando el pequeño altar familiar. Esperó un momento, simplemente mirándolo antes de arrodillarse y encender una varilla de incienso, susurrando una simple oración al difunto antes de levantar la vista nuevamente, mirando la imagen de su padre durante un largo rato. Había hecho esto cada día que podía, a pesar de lo ocupado que estaba su papel como Hokage. Entre su familia, Itachi sabía que él era el único que lo hacía regularmente. Ni siquiera su madre, Mikoto, pasaba tiempo allí con regularidad, y Sasuke no había dejado ni una sola ofrenda u oración. Itachi supuso que eso no era tan sorprendente. Habían cambiado desde esa noche. Cerró los ojos, apartando los recuerdos. El olor a fuego y sangre. No todos los líderes de la conspiración se habían ido tan silenciosamente, aunque contra el Mangekyou tenían pocas posibilidades. Itachi lo había usado con mucha más frecuencia de la que le hubiera gustado pensar. Conocía los efectos secundarios de ese poder con bastante claridad, preguntándose de nuevo a qué kami los Uchiha debieron haber ofendido, o, peor quizás, a cuál habían impresionado, para obtener un don como este. El costo fue tan grande y tan terrible. Con la muerte del liderazgo del clan, también había podido encubrir la historia del Mangekyou Sharingan. Ese era un poder en el que ya no confiaba a nadie, particularmente no después de que él había aparecido. El Hokage se quitó de la cabeza los pensamientos mientras se ponía de pie, dejando que su mente se alejara de esas preocupaciones y se concentrara en otras más prácticas. El establecimiento del escuadrón de fuerzas de seguridad de Konoha se anunciaría mañana y, aunque esperaba muy pocos problemas, sabía que tendría que lidiar con al menos algunas muestras de protesta y objeción de algunos de los clanes más grandes. Posturas políticas y nada más. Se había vuelto progresivamente más insensible a eso con el tiempo. En verdad, el escuadrón de las fuerzas de seguridad de Konoha estaría compuesto por mucho más que simples reclutas del clan Hyuga, al igual que la policía militar había sido mucho más que solo Uchiha. Habían constituido la mayoría de sus miembros, y los Hyuga no serían diferentes con el escuadrón de las fuerzas de seguridad de Konoha. Aún así, Itachi no tenía dudas de que una minoría considerable de Nara e Inuzuka, entre otros clanes, probablemente se unirían para llenar las filas también. Ambos tenían conjuntos de habilidades muy adecuados para el trabajo como policías y agentes de la ley.
Por supuesto, los Hyuga tendrían todos los escalones superiores de la fuerza llenos de miembros de su clan, e Itachi no habría esperado que fuera de otra manera, dada la gran concesión que Ieyasu había hecho para que la organización se fundara. Los secretos del sello del pájaro enjaulado eran algo que el clan guardaba celosamente, e Itachi encontró quizás demasiado fácil comprender hasta qué punto un clan llegaría para defender sus secretos. Él encontraba la práctica desagradable, pero sabía muy bien que intentar abolir una tradición de clan, incluso una tan desagradable como el sello del pájaro enjaulado, causaría un alboroto en todos los clanes. La práctica en sí era irrelevante, pero un ataque, y ciertamente sería visto como tal, a la soberanía de un clan sería visto como un ataque contra la soberanía de todos los clanes. Itachi no podía permitirse el lujo de desperdiciar la buena voluntad que había tenido la suerte de acumular en la media década que había servido como Hokage. Buena voluntad que había logrado mantener a pesar de ser empujado a una posición que no esperaba ni realmente deseaba. Buena voluntad que había logrado mantener a pesar de no tener absolutamente ninguna experiencia con tales responsabilidades. Al menos había logrado, indirectamente, poner fin de facto a la participación de Konoha en la tercera gran guerra shinobi después de que la colusión de varias de las naciones más pequeñas se convirtiera en una alianza pan-nacional completa y muy formal con suficiente fuerza para rivalizar con algunas de las naciones más grandes. Había sido una táctica de su parte. Contra uno de los países elementales más grandes podían resistir, pero no contra 2 y 3 harían que toda la alianza se disolviera sin una palabra. Pero las relaciones entre esas naciones estaban más que tensas. No pudieron cubrir sus apuestas sobre la incapacidad de las grandes naciones de unirse. Itachi se había apresurado a formar un acuerdo con estas naciones, con la ayuda de Jiraiya, que estaba notablemente bien ubicado. El país del viento se apresuró a ver la ventaja de hacer un trato similar. Aunque nunca se había logrado la paz entre las tierras de la tierra y el rayo, eran aún más reacios a enfrentarse al poder combinado del fuego, el viento y las docenas de naciones más pequeñas a las que tendrían que enfrentarse para llegar a cualquiera de los enemigos más grandes. Era una medida temporal, Itachi lo sabía. Ya había quienes estaban trabajando para comenzar las guerras de nuevo. Era su trabajo preparar a Konohagakure para eso. Preparada para ellos. Itachi caminó por la casa en silencio, deteniéndose frente a la puerta de Sasuke. El joven Hokage dejó escapar un suave suspiro al darse cuenta de que su hermano no estaba en su cama, a pesar de la hora. Probablemente se había agotado entrenando nuevamente. Itachi se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Ese chico se iba a arruinar a sí mismo. Abrió la puerta y saltó hacia la noche, en dirección al lugar donde sabía que estaría Sasuke. Hinata estaba sentada en el patio del jardín de rocas, descansando con las piernas dobladas debajo de ella, apoyada ligeramente contra el árbol que se encontraba en el centro. El gran árbol era una de las pocas cosas que su padre no había cambiado después de que su madre falleciera. También había sido una de las primeras cosas que la madre de Hinata había plantado, no mucho antes de que Hinata naciera. Hinata venía allí a menudo, particularmente en noches como esta en las que no podía encontrar fuerzas para dormir. Era tarde, lo sabía. La luna brillaba sobre ella, recordándole que debería estar durmiendo. Sabía que el equipo 7 tendría otra misión mañana, y entrenamiento después de eso. No podía permitirse el lujo de estar cansada, no siendo ella el eslabón débil del equipo como lo era. Suspiró un momento y sacudió la cabeza. No, Naruto-sensei le había dicho que lo estaba haciendo bien. Kurenei-sama había dicho cosas similares, pero era diferente cuando lo hacía su nuevo maestro. A veces era más duro, pero no como su padre. Era duro, pero justo. Naruto-sensei siempre se apresuraba a darle un empujón de ánimo, atemperado con empujones justos. No la elogiaba profusamente, pero se apresuraba a recordarle su éxito. Era crítico, pero nunca insultante. Era agradable. La hacía sentir tan bienvenida y segura cuando estaba cerca, y sus sonrisas siempre parecían brindarle una extraña calidez. Extrañamente, constantemente tenía la sensación de que debería estar recordando algo sobre él, como si su rostro le resultara familiar, pero no importaba cuánto lo intentara, simplemente se le escapaba. Un rubor se extendió por su rostro al recordar que había soñado con él la noche anterior.
Había sido un sueño extraño en el que él la sostenía en sus brazos mientras corrían entre los árboles. Se había sentido tan pequeña y tan cansada, pero a la vez tan cálida y segura. Había sido un sueño agradable. Hinata se apoyó con más fuerza contra el árbol de su madre. Se sentía bien allí, como si estuviera cerca de su madre otra vez. Por un momento, la joven imaginó que la luna era su ojo, mirándola, un pensamiento que le hizo sonreír. Sí, estaba segura de que su madre todavía la estaba mirando. Pasó unos minutos más antes de ponerse de pie y regresar en silencio a la cama. Se dio la vuelta por un momento mientras salía del jardín, sonriendo. «Buenas noches, madre», susurró y luego continuó su camino. «Hola, mamá». «Hola, papá», dijo Naruto con una leve sonrisa, con la voz algo débil mientras hablaba. El joven Jounin soltó una leve risita. «Ha pasado un tiempo, ¿no es así?» «Lo siento, he estado muy ocupado últimamente». Se paró frente a la gran piedra conmemorativa negra, un bloque de obsidiana con forma vaga de kunai tallado con más nombres de los que Naruto se atrevía a contar. Alguien había dejado un pequeño ramo de flores frente a él, y Naruto se pateó a sí mismo por no recordar traer algo. Tenía más amigos en la cuadra de los que quería recordar, así como las dos personas que le habían dado los regalos más importantes de todos: la vida y el amor. Naruto apoyó su mano contra la piedra, trazando con el dedo los nombres de Minato y Kushina Namikaze. «Estoy tratando de recordar escuchar lo que me dijiste, mamá. Sé que debería estar en la cama, pero tenía ganas de venir a verlas. Estoy tratando de cuidarme y comer bien, tal como querías que hiciera. Tengo algunos amigos, buenos también, aunque he perdido a algunos en el camino. Itachi se convirtió en el Hokage, ¿puedes creerlo? Creo que te lo conté antes, ¿no? Aunque sigue siendo un poco impactante», continuó, rascándose la nuca mientras lo hacía. «Sin embargo, sigue tratando de emparejarme con chicas. Acabo de regresar de una cita, en realidad. No creo que vaya a ninguna parte. Aunque supongo que ella no es demasiado rara. Estoy tratando de mantenerme alejado de esas, como me dijiste. Todavía estoy tratando de encontrar a alguien como tú. No sé si alguien así existe». Hizo una pausa, movió los dedos hacia el lugar donde cubría otro nombre y cerró los ojos mientras suspiraba. «Al menos, ya no». Una brisa fría atravesó el campo, pero Naruto no tembló. Simplemente permaneció inmóvil como la piedra en pie durante un largo rato. «Oh, ahora yo también tengo un equipo. Soy profesor, igual que tú, papá», dijo de repente, con una sonrisa que volvió a aparecer en su rostro. «El hermano menor de Itachi, Sasuke, es uno de mis genin. Es un poco callado, pero muy motivado. También hay un chico Nara llamado Shikamaru y una chica Hyuga llamada Hinata». Su voz se apagó de nuevo por un momento. «Son buenos niños. Quiero hacerlos fuertes. La vida de un shinobi, a veces es muy dura. No quiero que estos niños tengan que crecer como yo, y tampoco quiero que sus hijos crezcan de esa manera. Quiero ser un héroe como tú, papá. Y tú también, mamá. Ese es mi objetivo, mi sueño. Lo haré realidad, tal como me dijiste». Naruto bajó la cabeza por un momento y el silencio volvió a caer sobre el campo. Se sentía muy extraño. Habían pasado 13 años, pero a veces todavía sentía que estaban a su lado. Observándolo, protegiéndolo y guiándolo. No he visto mucho a Jiraiya últimamente, pero es el mismo de siempre cuando lo veo. Aunque me enseñó bien. A veces me preocupo por él, pero es duro. Se cuida a sí mismo. Aún así, me preocupo, dijo Naruto. Se dio la vuelta y volvió a mirar la luna. «Debería irme. Se está haciendo tarde. Aunque me alegro de haber podido hablar contigo». Se dio la vuelta y se detuvo a mitad de camino con una sonrisa en el rostro y una lágrima en el ojo. «Los extraño, chicos. Los amo, mamá y papá. Gracias por todo». Y luego se fue. Itachi se empujó desde otro tejado, lanzándose por los aires. El aire de la noche le picaba en la cara y, por una vez, agradeció las túnicas sueltas de su oficina. Su propósito era en gran medida ceremonial. Una tradición de una época anterior. También eran adecuadas para ocultar equipo realmente útil debajo de ellas. Aún así, todo el conjunto era a menudo una molestia.
La protección que brindaba en las noches frías era la única gracia salvadora del atuendo en opinión de Itachi, e incluso eso solo por poco. Aunque le gustó el sombrero. Había pasado demasiado tiempo desde que había hecho esto. Simplemente saltó a través de su casa, disfrutando de la perspectiva única que le brindaba. Cuando era más joven, a menudo subía a los tejados para evitar a los demás. Nunca había sido el niño más sociable, después de todo. Se había lanzado al entrenamiento como una forma de evitar el contacto, y no fue hasta que lo colocaron en un equipo con gente como Naruto y Youko que realmente salió de su caparazón. Había llegado a confiar en ellos de la manera en que nunca había confiado en nadie. Dado que estaban luchando en el frente antes de tener una década, tal vez eso era lo esperado. Había sido esa experiencia la que lo hizo valorar tanto la paz y apreciar a quienes le importaban. Itachi hizo una nota mental para visitar a Amy más tarde. Pensar en su amante de tanto tiempo le trajo una sonrisa al rostro. Su trabajo lo mantenía ocupado, pero Amy se lo tomó todo con calma. Ella era un punto alegre en su vida, la hija de uno de los comerciantes del clan Uchiha. No estaba dispuesto a ponerla en peligro revelando su relación, algo que ella también tomó con mucha calma. A Itachi le asombraba lo mucho que Amy soportaba, y se regañó a sí mismo por no tener más tiempo para ella. Mañana, sí. Iría a visitarla mañana. También debería llevar algunas Azurenagusas. A Amy siempre le habían gustado las no me olvides. Sus pies tocaron otro techo, el salto lo había llevado por encima de 3 edificios de un solo empujón. No hubo pisadas mientras corría. No quería ser descortés y despertar a nadie después de todo. Con el mismo silencio, se lanzó de nuevo al aire, en dirección al antiguo lugar apartado que solía practicar su kunai jutsu. Itachi voló sobre otro conjunto de edificios, moviéndose tan rápido como su silencio le permitía. Sasuke iba a coger un resfriado mortal si pasaba la noche con este clima. Itachi. Gritó de repente una voz que se escuchó muy lejos en el aire nocturno. El joven Hokage aterrizó justo a tiempo para ver a Naruto aterrizar junto a él, saltando en sincronía con su antiguo compañero de equipo. ¿Qué haces afuera tan tarde? Sasuke aún no ha regresado. Sospecho que ha estado entrenando, dijo Itachi, sabiendo que regañar al joven Jounin por ser tan ruidoso a esa hora probablemente no tenía sentido, al igual que preguntarle qué estaba haciendo él mismo tan tarde. Naruto simplemente negó con la cabeza y se rió entre dientes cuando escuchó la respuesta de Itachi. Sí, eso suena muy propio de él. Y además les di el día libre antes de tiempo. Me lo imaginé. Ah, sí, dijo Itachi con una sonrisa burlona. ¿Cómo estuvo la cita? Genial. Fantástico, incluso. Sí. No es necesario que haga más preparativos por ahora. No, respondió Naruto tosiendo. Oh, entonces volverás a ver a Ana. Bueno, no quiero apresurar las cosas, ¿sabes? Itachi simplemente suspiró y se rió entre dientes, empujando la siguiente casa con más fuerza que antes, pero había una sonrisa en su rostro. Siempre podía contar con que Naruto fuera él mismo. Era una muestra de coherencia tranquilizadora en un mundo caótico. ¿Qué dije? Dijo Naruto, esforzándose para alcanzar a su antiguo compañero de equipo. Oh. En una de las puertas del pueblo, un hombre mayor se registró en el puesto de guardia antes de dirigirse al pueblo propiamente dicho. Se movía con un balanceo que delataba su forma de beber. No es que nadie pudiera culparlo realmente. Si alguien merecía una bebida, era él, no. Su atención se vio atraída por un segundo cuando vio dos figuras volando, recortadas por la luna. El anciano miró la calabaza de sake que tenía en la mano y se dio cuenta de que podría ser un buen momento para escuchar a su hija Tsunami y dejar de beber tanto. Él. Estás desperdiciando mi tiempo. Gritó Gatou, dando un puñetazo en el escritorio con un ruido sordo. Había mandado hacer el escritorio especialmente para que reflejara su ira de manera más eficiente y compensara su baja estatura. Hizo todo lo posible para compensar esa deficiencia, construyendo su imagen de intimidación y poder. Había sido una petición extraña, y le había costado mucho hacerla, pero Gatou la quería, y tenía el dinero para hacerla realidad. Gatou siempre conseguía lo que quería, siempre.
Por supuesto, parecía que esos shinobi no habían entendido esa nota y estaban poniendo a prueba su paciencia constantemente. Te di un trabajo sencillo. Un trabajo sencillo, básico, y ni siquiera puedes hacer eso. Te pago una fortuna y tú no me das nada, continuó, con el rostro empezando a ponerse rojo de ira. Los shinobi en cuestión simplemente estaban allí de pie, presumidos como siempre. El carnicero y su sombra en miniatura. Se suponía que estos eran ninjas legendarios, hombres buscados con recompensas tan largas como el libro de cuentas bancario de Gatou, pero todo lo que le habían dado era un fracaso, y eso estaba poniendo a prueba su paciencia. Te dije que mataras a un solo anciano, y sin embargo ahora se ha ido corriendo a algún lado, tal vez para pedir ayuda. Eso es inaceptable. Vas a cumplir con nuestro acuerdo o de lo contrario preveo que tu antigua ciudad natal podría estar recibiendo algunos datos sobre tu ubicación. Por supuesto, podrías sufrir un pequeño accidente antes de que lleguen, dijo el magnate naviero, cruzando los dedos frente a su cara mientras lo hacía, con una sonrisa siniestra formándose en su rostro. Ahora eres el mejor o solo estás perdiendo el tiempo. Cuidado con lo que dices, hombrecillo, dijo el más grande de los shinobi en cuestión, un tal Sabusa Momochi. Su insulto hizo que los ojos de Gatou se llenaran de ira una vez más, su rostro comenzó a adquirir un tono aún más rojo que antes. ¿Por qué eres pequeño? Cállate. Dije que lo íbamos a matar y lo haremos. Pero ten cuidado con lo que dices, o será tu cabeza la que ruede en lugar de la suya, dijo, girándose sobre sus talones mientras lo hacía. Miró a su compañero más joven, un chico que no podía tener más de 13 o 14 años. Vámonos, dijo Sabusa, saliendo por la puerta sin decir otra palabra. Hola, Sabusa-senpai, dijo Suigetsu Uzuki, con el rostro distorsionado en una sonrisa que mostraba sus dientes. Tocaba la empuñadura de la espada que llevaba en el cinturón y siguió a su ídolo fuera del edificio después de lanzar una última mirada insultante a su ya enfurecido jefe. Omio. Gaiden-a. El lejano aullido de un lobo del desierto resonó en el frío de la noche, la enorme luna iluminaba los desiertos y proyectaba sombras sobre Sunagakure no Sato, la aldea oculta en las arenas. Una figura solitaria caminaba por las calles, con un conjunto de 6 pequeñas calabazas grises colgando de su cinturón en grupos de 3. Estaba envuelto en capas de tela y túnica, diseñadas para protegerse de la arena y el sol, así como del frío cortante de la dura noche del desierto. El niño no podía tener más de 13 años, notable por su cabello rojo oscuro y sus ojos velados. Su rostro era suave, la piel pálida reflejaba y parecía casi brillar a la luz de la luna. El niño se movía sin un propósito real, vagaba por las calles sin rumbo, como si no tuviera nada de qué preocuparse. Sus dedos danzaban, trazando patrones en el aire que eran imitados por un oscuro manto de partículas arenosas. Se arremolinaban a su alrededor, siguiendo cada uno de sus movimientos y órdenes. Ese era su poder, un regalo de su nacimiento, un regalo de su madre. Gaara. Gritó una voz suave, lo que hizo que el joven se diera la vuelta y una sonrisa iluminara su rostro. Aceleró el paso mientras se giraba para seguir la voz. Gaara. Llamó la voz de nuevo, tan suave como la primera. El joven muchacho se movió cada vez más rápido, corriendo hacia el sonido, con una sonrisa cada vez más grande. Llegó a la fuente, corrió y rodeó a la mujer con sus brazos por detrás, evitando la gran calabaza color canela, mucho más grande que la suya, que colgaba de su espalda. Aquí estoy, madre. Dijo felizmente, provocando que Karura sonriera. Ah, Gaara, ¿dónde estabas? Solo estaba caminando, mamá. Me gusta la noche, respondió con una sonrisa, soltando a su madre mientras lo hacía. Ella se inclinó y le pasó los dedos por el pelo, riendo mientras pequeñas partículas caían de él. Se parecía mucho a ella. Bueno, es hora de volver a casa. Tu padre está preocupado por ti, dijo ella riéndose. El hombre era un tipo divertido. Sabía muy bien que Gaara no corría peligro, no como hijo del Kazekage, y ciertamente no con el regalo que el hombre había considerado apropiado arriesgarse a darle a Gaara. Era tan extraño, tanto que incluso como su esposa, Karura no podía entenderlo a veces. Valoraba la vida de sus hijos pero, al mismo tiempo, no tenía reparos en utilizarlos para lo que él decía que era el bien de la aldea.
Ella se preocupaba por eso a veces, pero mientras ella estuviera cerca, al menos había algo de equilibrio en él. Vamos, volvamos a casa, dijo. Gaara simplemente asintió y siguió a su madre mientras regresaba a su casa. Caminaron al mismo paso, como madre e hijo. Karura no Sabaku y Gaara no Tepeki. En otro tiempo y en otro lugar, podría haber sido Gaara quien hubiera tenido el título de su madre, si hubiera sido el portador del Shukaku de una cola. Habría sido así, si el segundo portador del espíritu de arena no hubiera enfermado cuando era joven, lo que requirió que se encontrara un nuevo anfitrión. Por destino, se eligió a una joven que era la sobrina del tercer Kazekage. Una joven que crecería para casarse con el hombre que se convertiría en el cuarto Kazekage. Aunque tuvo una vida dura, al menos fue mejor que algunas, y con el estallido de la tercera gran guerra shinobi, se decidió que no sería prudente molestar al portador de su mayor arma en el desierto que llamaban hogar, particularmente no en la posición débil en la que quedaron con la pérdida del tercer Kazekage. Ella tendría 3 hermosos hijos con su esposo, poco después de su ascenso al poder. No fue hasta que los 2 primeros eran jóvenes que notaron el gran efecto que tenía en alguien ser hijo de un Jinchuriki. Ambos habían nacido con signos físicos, los ojos envueltos, así como una reserva de chakra notablemente grande, pero no fue hasta que Gaara se les ocurrió un método para usar esto. Con la ayuda de Chiyo, una ninja médica de gran renombre, se sometió a una operación para desbloquear la genética oculta del tercer Kazekage contenida en el niño, en contra de los deseos de Karura. A pesar del riesgo, Gaara nació perfectamente sano y con una habilidad natural para manipular campos magnéticos, muy similar a la de su antepasado. A medida que fue creciendo, aprendió a usar esta habilidad para replicar las técnicas de la arena de hierro del tercer Kazekage, así como las técnicas de su madre. Su infancia fue dura, como la de la mayoría en el duro desierto, pero fue templada por el amor de su familia. Un día, soñó con seguir los pasos de su padre y convertirse en el Kazekage. Y algún día, podría lograrlo. Gaiden B. Esa misma noche, en las selvas de la Tierra de las Cataratas, una joven figura de unos 13 años estaba sentada sola en la noche húmeda. Estaba encaramada en un árbol, con una de sus piernas colgando sueltas de la gruesa rama de un árbol, con la espalda apoyada contra ella. Su cabello era verde menta, con ojos del color de los duraznos frescos. Su atuendo era sencillo, una camiseta interior de malla y una pequeña blusa blanca con un conjunto a juego de pantalones cortos de malla y una falda blanca. Apenas cubría nada en absoluto, pero así era la naturaleza de vivir en un clima tan húmedo. Un saco rojo colgaba de su espalda, conteniendo sus posesiones más preciadas, y las únicas cosas a las que ella llamaba amigos. La jungla nunca estaba en silencio, pero a Fu eso no le importaba. La cigarra le cantaba, invocando algo profundo y primario dentro de ella. Le gustaba la jungla y el mundo natural. Era un lugar cruel, pero los humanos no eran diferentes, había aprendido. Peor aún. La cigarra al menos cantaba para ella, los humanos no hacían nada más que rechazarla y odiarla por algo que nunca había sido su culpa. Deslizó sus dedos por el shamisen de 3 cuerdas que estaba sobre su regazo, dejando escapar una larga melodía que de alguna manera se fusionaba con el zumbido de los insectos. O más bien, su zumbido comenzó a cambiar y transformarse, afinándose con su triste canción. Ella soltó la melodía y el canto de la cigarra volvió a la normalidad. Cantaban con ella, en armonía. Miró a lo lejos, hacia el enorme árbol que se alzaba en el centro de su casa, aunque nunca se sintió realmente en casa allí. Solo allí, entre los árboles, se sentía así. Al menos allí, entre las bestias, los insectos y el ruido de la noche, nunca se sentía sola.